Sean bienvenidos a este podcast Contemplando la Vida. El día de hoy vamos a hablar de esas etapas que nos tocan difíciles. Etapas pueden ser de soledad, de desierto, que nos sentimos como en escasez pudiera ser, o que no vemos la salida. Pero si buscamos a Dios, en esas etapas podemos tener consuelo también. Existen las etapas de desolación, pero siempre va a haber un momento en el que nos llegue el consuelo de Dios. Solo hay que perseverar, seguir creyendo en Él. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en una etapa difícil y la oración me ha ayudado bastante a sentirme en paz. Y de hecho reflexioné sobre la escasez y pensé, podemos estar sin trabajo, sin pareja, sin you name it. Pero Dios nunca nos deja desamparados. Yo en mi vida sí tengo momentos de escasez ahorita, pero no me deja desamparada. Como aquella vez que les conté que no tuve un periodo como de 6 meses que no tuve trabajo y que necesitaba ropa y se lo dije a Dios, ni siquiera se lo pedí, solo le dije mi preocupación y a los 2 días me regalaron ropa. Hay que tener presente que los momentos difíciles son solo un periodo que pasa. Siempre va a haber diferentes retos que se nos presentan en la vida, pero siempre que los superamos, crecemos como personas. Crecemos en sabiduría por la experiencia, si no somos necios y nos dejamos guiar por Dios. Porque hay veces que no aprendemos y nos vuelve a llegar el mismo reto una y otra vez hasta que aprendemos. A veces, fíjense, yo estaba leyendo mi Biblia y en la parte de los comentarios de la explicación leí que a veces Dios nos manda al desierto antes de darnos una misión importante. Y estaba reflexionando en esto, ¿por qué será? Y creo que muchas veces es para purificarnos o prepararnos. Oseas capítulo 2, versículo del 16 al 17. Por eso ahora la voy a conquistar, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Le devolveré sus viñas, convertiré el valle de la mala suerte en un lugar de esperanzas. Y allí ella me responderá como cuando era joven, como en los días en que subió de Egipto. Por ejemplo, cuando los israelitas salen de Egipto y pasan por el desierto para llegar a la tierra prometida. Hay que recordar. Necesitamos pasar la prueba del desierto para poder llegar a la tierra prometida. Pero aún en el desierto Dios no nos deja desamparados. Por ejemplo, Él los acompañó en el tabernáculo y les mandó el alimento, el maná. Hoy en día podemos apoyarnos en aquello que Dios nos manda, personas, familia, amigos, proyectos. Lo primero, ponerlo en oración para que Dios nos ilumine en lo que podemos hacer o en lo que nos debemos preparar. Aunque no entendamos, siempre hay que confiar en Dios, que es todopoderoso y lo sabe todo, y sobre todo que nos ama inmensamente, como menciona el pasaje de Romanos 8 del 35 al 39, que dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Pero Dios, que nos ama, hará que salgamos victoriosos de todas estas pruebas, porque estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni otras fuerzas sobrenaturales, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Continuando con las maneras en las que Dios acompañó a los israelitas en el Éxodo, lo que les mencionaba del tabernáculo, Dios les dio instrucciones para construir el tabernáculo, donde Él habitaría con los israelitas. También los guió a través de una columna de nube y fuego. Durante el día era la nube y de fuego por la noche para iluminarlos. Les dio la promesa de la tierra prometida, les dio los 10 mandamientos en las tablas de piedra a través de Moisés.
les abrió el mar para que pudieran huir de los egipcios y poder seguir su camino hacia la tierra prometida. Éxodo 16:35 dice: Los israelitas comieron el maná durante 40 años hasta que llegaron a tierra habitada, hasta que atravesaron la frontera de la tierra de Canaán. Fíjense lo que le pasó a José el soñador. Pues ya ven que por envidia de sus hermanos, ellos lo venden a los madianitas y después los madianitas se lo venden al egipcio Putifar, que era alto funcionario del faraón. Dice Génesis 39:2: El Señor estaba con José y todo le salía bien. Se quedó a vivir en casa de su amo, el egipcio. Su amo, viendo que el Señor estaba con él y que hacía prosperar todo cuanto él emprendía, lo hizo su hombre de confianza, lo puso a su servicio y lo nombró administrador de su casa, confiándole todo cuanto tenía. Y desde que lo puso al frente de su casa y de sus bienes, el Señor bendijo a la casa del egipcio a causa de José. La bendición del Señor alcanzó a todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Así que dejó cuanto poseía al cuidado de José, sin preocuparse de otra cosa que del alimento que tomaba. Luego, la esposa de Putifar calumnia a José y lo mandan a la cárcel. Génesis 39, del 21 al 23. Pero el Señor estaba con José y lo favoreció, haciendo que se ganara la confianza del jefe de la prisión. Este confió a José el cuidado de los presos y la dirección de todo lo que allí se hacía. El jefe de la prisión no se preocupaba de nada de lo encomendado a José, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar cuanto emprendía. Pasado cierto tiempo, el copero y el panadero del rey de Egipto fueron mandados a la cárcel. Tuvieron un sueño, cada uno que José se los interpretó con lo que les decía el Señor. Como él dice, que es Dios el que los interpreta. Y sucede como dice. Entonces José le dice, Génesis 39:14. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Hazme el favor de hablar de mí al faraón para que me saque de esta prisión. Pues me trajeron secuestrado del país de los hebreos y aquí tampoco he hecho nada para estar preso. Génesis 39:23. Pero el jefe de los coperos no se volvió a acordar de José, sino que se olvidó de él. Hasta 2 años después. 2 años después es cuando el faraón tiene un sueño y el copero del faraón se acuerda de que José le había ayudado a interpretar el sueño y le comenta al faraón. Entonces ya es ahí cuando sacan a José de la cárcel. Como el Señor ayudaba a José en todo lo que emprendía, el faraón lo puso al frente de todo Egipto, porque el sueño del faraón significaba que iba a haber abundancia en Egipto por 7 años, pero después iba a haber 7 años de escasez. Entonces se prepararon para esos años de escasez y al final José vuelve a ver a sus hermanos que van a Egipto por alimento, los perdona. Les recomiendo que lean la historia de José. Está en el libro del Génesis. Empieza en el capítulo 37. Ahí cuenta mucho más detalles. Otro ejemplo es cuando David fue ungido como rey, pero antes de ser rey estuvo al servicio de Saúl, el primer rey de Israel. En su momento se ganó la estima de Saúl, pero después le llegó a tener envidia. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 8. Saúl se irritó mucho y se sintió muy enojado por estas palabras, pues pensaba, a David le dan 10,000 y a mí me dan 1,000, ya solo le falta ser rey. Y a partir de aquel día Saúl miró a David con malos ojos. Pues a partir de ahí,
Saúl quiso acabar con la vida de David. Buscaba matarlo, luego se arrepentía por algo que pasaba y luego otra vez volvía a querer perseguirlo para matarlo. Primera de Samuel capítulo 23, versículo 13. Entonces David partió con sus hombres como unos 600 y anduvieron errantes de un lado para otro. Versículo 14 al 17. David permaneció en los refugios del desierto, en la montaña, en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo puso en sus manos. Estando David en Jorsa, en el desierto de Zif, supo que Saúl había organizado una expedición para matarlo. Fue entonces cuando Jonatán, hijo de Saúl, fue a Jorsa a visitar a David, para darle ánimo de parte de Dios. Le dijo: no temas, mi padre no te hallará. Tú reinarás en Israel y yo seré tu segundo. Mi padre Saúl lo sabe muy bien. Algo que les recomiendo mucho y que San Ignacio recomienda: anotar los momentos de consolación, para que en momentos de desolación, que estamos muy pesimistas, y no nos acordamos, en momentos de desolación no nos acordamos de aquello que Dios nos inspiró en momentos de consolación. Entonces, por eso es muy importante anotarlos para el momento de desolación, volverlos a leer y acordarnos. Les quiero compartir unos pasajes bíblicos que han sido de mucha consolación para mí. Romanos 8 del 31 al 32. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si ni siquiera se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? ¿Cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? Así que hay que confiar. ¿Cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos? Otro versículo, Juan 16, 33. Les he dicho todo esto para que puedan encontrar la paz en su unión conmigo. En el mundo encontrarán dificultades y tendrán que sufrir, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Sobre esto, algo que a mí me trae consuelo y entendimiento es esta frase que escuché: sin cruz no hay redención. En ejercicios espirituales ignacianos, meditando en los temas que nos daban, me di cuenta de que la cruz nos lleva a la gloria, como aquel pasaje que dice, Eclesiástico 2. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Orienta bien tu corazón, mantente firme, y en tiempo de adversidad no te inquietes. Únete a Él y no te alejes, para que al final te veas enaltecido. Acepta lo que te venga, y sé paciente en dolores y humillaciones, porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él, pues vendrá en tu ayuda. Procede con rectitud y espera en Él. Los que temen al Señor pongan en su amor la esperanza, no se desvíen, no sea que caigan. Los que temen al Señor tengan confianza en Él y no quedarán sin recompensa. Los que temen al Señor esperen sus bienes, la alegría eterna y el amor. Fíjense en las generaciones pasadas y comprueben, ¿quién confió en el Señor y quedó decepcionado? ¿Quién perseveró en su temor y fue desamparado? ¿Quién lo invocó y no fue escuchado? Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en tiempo de angustia. Ay de los corazones cobardes, de las manos perezosas y del pecador que actúa con doblez. Ay del corazón deprimido y falto de fe, porque no será protegido. Ay de ustedes los que han perdido la esperanza. ¿Qué harán cuando el Señor venga a examinarlos? Los que temen al Señor no desobedecen sus órdenes. Los que lo aman siguen sus caminos. Los que temen al Señor tratan de complacerle. Los que lo aman cumplen su ley. Los que temen al Señor tienen el corazón dispuesto y se humillan ante Él. Abandonémonos en brazos del Señor y no en brazos de los hombres, porque su misericordia es como su grandeza. Palabra de Dios. Así que por mayor que sea tu prueba, recuerda que la recompensa
es más grande. ¿Cómo pasó en el libro de Job? Después de su gran prueba de Job, donde lo perdió todo, dice Job, capítulo 42, versículo 10. El Señor devolvió a Job su anterior prosperidad después de haber intercedido en favor de sus amigos, y hasta duplicó todos los bienes que Job tenía antes. Job había sido fiel al Señor aún en la prueba. Job siguió bendiciendo a Dios en la prueba. Otra cita bíblica que me da mucho consuelo, Romanos 8:28. Sabemos además que todo contribuye al bien de los que aman a Dios, de los que Él ha llamado según sus planes. Y Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su tiempo cosecharemos. Versículo 10. Por tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a los hermanos en la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, confiamos en ti, que eres nuestro Padre bueno y misericordioso, que siempre nos das lo que necesitamos. Tenemos fe, pero te pedimos que aumentes nuestra fe, que podamos escuchar tu consuelo en medio de las pruebas, pero sobre todo, que no busquemos solamente tu consuelo, sino que te busquemos a ti. Gracias, Señor, por esos momentos de prueba que nos ayudan a santificarnos y a crecer en la fe. Y lo más importante, acercarnos a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.